¿Ya? De 15 minutos. Hola, buenos días a todos. Muchos no me conocen. Yo soy Diego Alberto y hoy voy a presentar el avance del trimestre 23P. De la siguiente, por favor. El título del. Me voy muy bien. Pues, bien. Bueno, el título de mi proyecto doctoral se titula Regímenes regionales de la movilidad social y la desigualdad de oportunidades. Mi director es el doctor Gilberto Boites, el codirector es doctor Marco, y la doctora especializada que se encuentra ahí, muchas gracias por venir, la doctora Marta Cecilia. El estructuro esta presentación en los siguientes puntos: un resumen de las actividades realizadas, un avance del capítulo, estoy ahorita en el capítulo 1, estoy en el primer año, los objetivos de investigación cumplidos y las actividades pendientes para el siguiente trimestre. Y ahí incluyo una herramienta interesante. Bueno, primero que nada, ¿cuál es el objetivo que yo planteo para esta investigación? El objetivo general es identificar los mecanismos regionales en la desigualdad de oportunidades que determinan las configuraciones de la movilidad social en México. Es un caso para México. Y me voy a concentrar específicamente en las dimensiones de estudio de la riqueza patrimonial, entre paréntesis, el ingreso, la ocupación y la educación. Bueno, ahorita vamos a ahondar un poco más en estas dimensiones. En este momento, el objetivo específico que estoy cumpliendo, no determinado, es generar un marco teórico y metodológico que permita vincular el enfoque de oportunidades y vincularlo con el un enfoque específico de la movilidad social. Madurar un puente entre un puente teórico y metodológico, ¿no? Esos son los otros objetivos específicos que están relacionados con el capítulos siguientes, ¿no? El resumen de actividades de este trimestre es que se expuso como parte del capítulo 1, como parte de la exposición de los enfoques estudiados de la movilidad social, se expuso el enfoque del conflicto y se expuso también el enfoque del análisis económico, que le puse análisis economicista, ¿no? Bueno, aquí vamos a contar un poco, el capítulo 1 pertenece a la parte 1 del trabajo, y la parte 1 hace una revisión, digamos, teórica, metodológica, de bases de datos, de los elementos teóricos y metodológicos de la movilidad social y la desigualdad de oportunidades. Se conforman por dos capítulos y ahorita estoy en el primero, ¿no? Entonces, el trimestre pasado yo presenté enfoques de la movilidad social desde la sociología y hablé sobre el desarrollo del trimestre pasado del enfoque funcionalista, que nos dice el enfoque funcionalista sobre la movilidad social. Y en este traigo dos, porque hay otro enfoque dentro de la sociología, no es tan homogéneo, es el enfoque del conflicto. De esta revisión de estos dos enfoques dentro de la sociología, el funcionalista y el del conflicto, generé una visión determinada para determinado enfoque de la movilidad social. ¿Y por qué lo hice? Bueno, ahorita lo voy a fundamentar. Y otro de los enfoques que traen como es el enfoque del análisis económico, específicamente del enfoque ortodoxo, porque creo que ahí se concentraron más los esfuerzos para el estudio de la movilidad social. Repito, solo movilidad social. La otra parte es de igualdad de oportunidades, los enfoques, ¿no? Y bueno, en este pasado hablé sobre las definiciones, traté digamos que desagregar ese concepto tan general de movilidad social. Y bueno, ustedes me preguntaban qué es la movilidad social. La movilidad social, vamos a usar un concepto provisional, inicial de muchos conceptos, dependiendo de la unidad de análisis, del contexto, si es intergeneracional, intergeneracional, si es una escala macro, si es una escala micro, si es una movilidad relativa y absoluta. Entonces, vamos a capacidad de cambio que tienen los agentes, los miembros de una sociedad, así, agentes ya no, miembros de una sociedad o un grupo social para modificar su lugar, su posición dentro de una estructura social, una estructura socioeconómica, porque esto depender de ciertas dimensiones como las que ahorita conté: educación, ocupación, ingreso, patrimonio o riqueza. Entonces, este capítulo ya fue presentado, este apartado dentro del capítulo ya fue presentado. Ahí hago la revisión de las definiciones y el esquema general de la segunda parte de esta exposición de enfoques y definiciones es esta, ¿no? Ya les platiqué un poco. Y bueno, ¿qué hice? Digamos que revisé esos enfoques y obtuve estas visiones, digamos que como insumo y como producto. ¿Qué enfoques? Los enfoques sociológicos están pintados de azul, el enfoque del análisis económico pintado en gris. Y lo que me pregunté al principio, bueno, ¿puedo yo irme directo con una visión de la movilidad social? Sin embargo, como ahorita les comenté, la movilidad social está muy relacionada a la estructura social y por lo tanto a los fenómenos de estratificación social
pues, por lo tanto, hay que tener un análisis de qué es la estratificación social, o al menos cómo trata la estratificación social, dependiendo de los enfoques. El enfoque sociológico y el enfoque economicista. Entonces, hice una revisión de cómo los funcionalistas entienden la estratificación social y cómo de ese entendimiento de la estratificación social, a partir de una visión específica de la sociedad, a partir de ciertos códigos del consenso moral, a partir de cierta caracterización de las desigualdades funcionales y a partir de ciertos elementos como el estatus, el prestigio, el honor, etcétera, cómo de ahí sale una visión de la movilidad social. Igual lo hice con el conflicto, me basé en las exportaciones de Marx y Weber sobre la estratificación social y el concepto de clase. Luego hice también una revisión sobre qué entienden como conflictividad de clase, cómo es que surgen mecanismos de acaparamiento de oportunidades y mecanismos de explotación, y de ahí generé una visión. Y luego, del enfoque del análisis económico, y puse por todos lados, encontré y traté de generar un tratamiento de la estratificación social por parte del enfoque neoclásico, enfoque ortodoxo, y bueno, ahí tengo los resultados. Luego me basé en el modelo canónico del análisis económico, es el modelo de Becker y Thomas, del 79, y luego, pues, hay ciertos modelos posteriores que han surgido para, digamos, que darle una contextualización a la visión de la movilidad social dentro del enfoque económico. Entonces, tuve esos tres puntos, ¿no? Y aquí los desagrego un poco más. ¿Estoy un pie en tiempo? ¿Sí? Entonces, el enfoque funcionalista es muy grande, es un enfoque sociológico que abarca muchos temas en el estudio de las interacciones sociales, pero ahí incluí ciertas palabras clave como el estatus, el honor, el consenso moral, la funcionalidad de la desigualdad. Para este enfoque, la desigualdad cumple una función específica para la organización social. Existen mecanismos de evaluación del individuo que lo llevan, lo movilizan a lo largo de en el interior de la estructura social. Hay una especificación sobre la verticalidad, si es hacia arriba o hacia abajo, y hay un rol específico de la educación. En términos generales, lo que genera ciertas digamos, párrafos sintéticos, ¿no? Y la palabra general, las oraciones, los argumentos generales es que el individuo, dentro de este enfoque funcionalista que le llamé visión individualista de la movilidad social, es que el individuo es responsable de su propio destino, trata su trayectoria de movilidad social por su propio esfuerzo, llevándolo sus logros cristalizados, primero el estatus y prestigio, y segundo el ingreso. O sea, el individuo traza su trayectoria de cuánto quiere avanzar a lo largo en el interior de la estructura social. La sociedad lo evalúa, las instituciones vigentes que también funcionan para la organización social lo evalúan, le dan un cierto lugar y ese cierto lugar le da un estatus, honor, prestigio, y de ahí resultan de forma secundaria ciertos resultados, ciertos variables de resultados como salarios, ingresos, accesos, propiedades, etc. Entonces el mercado, la evaluación general es el mercado evalúa al individuo y lo moviliza. Este es un esquema que sintetiza prácticamente lo que conté. Vemos cómo están las recompensas secundarias como en segundo plano. Una vez que el individuo es evaluado de acuerdo a las funciones que aporta la organización social, pues dice, ok, el marcador le dice, ok, vas a avanzar hasta acá. Ok, vas a avanzar hasta acá, vas a tener ciertos prestigio y estatus, y eso te va a dar ciertas recompensas. Ahora, hay otra que generé que es relacionada al enfoque, el enfoque del conflicto dentro de la sociología, que es la visión coercitiva, estructural, le puse muchos, pero le llegué a este concepto, la visión coercitiva de la movilidad social. ¿Qué palabras claves hay para este enfoque? Hay estructuras y relaciones de poder, ya no hay tanto consenso como tal, hay una lucha de intereses, lucha de clases, vamos a decirlo así, dentro del marco de Weber, dentro del marco de Marx. Hay un carácter emergente de las desigualdades sociales y económicas, y algo muy interesante, hay mecanismos de exclusión y hay acaparamiento de oportunidades. No hay un rol tan específico de la educación, es una institución más integrada entre las otras instituciones que se encuentran dentro de la organización social. Otra vez, lo sintetizo así, el individuo está limitado para forjar su propio destino dentro de este enfoque. Traza a partir de sus condiciones sociales de origen, sus trayectorias probables de movilidad social, según se sortean los mecanismos de exclusión y barrera
social adheridos a la trayectoria, pues avanzan. Entonces, el individuo no tiene tanto margen así como libre, tanto camino libre para moverse dentro de la estructura social, sino que está su capacidad de cambio está limitada por instituciones coercitivas. Entonces, lo sintetiza así, la estructura de las instituciones coercitivas limitan y atribuyen la movilidad del individuo. No es el mercado como tal, son instituciones, un entramado de instituciones que le dan cierto margen y aquí está también un esquema, hay ciertas diferencias entre Marx y Weber de acuerdo a cómo caracterizan la conflictividad. Marx tiene una construcción de clases más relacionada al aspecto de la propiedad, Weber abre el aspecto de la propiedad, y no tanto la propiedad, hay estatus, hay ocupaciones jerárquicas, el mercado también entra ahí. Entonces, se complementan, ¿no? Porque dentro de ellos ahora existe una noción de conflictividad dentro de la certificación social. Y hay una visión, que es la que yo estoy más, bueno, no es que yo apoye, no es que yo converja tanto, porque yo soy economista, soy que triple, economista de licenciatura y así, y es la visión economicista de la violencia. La que yo batallé mucho porque no hay una visión como tal dentro de la economía ortodoxa. No hay un tratamiento tan fácil de la estructura de clases, incluso se consideran como se considera la estructura de clases como algo dado, se considera como algo exógeno, las instituciones vigentes no son extraeconómicas, y todos sintetizan el individualismo metodológico en ciertos criterios, digamos, epistemológicos, que comenta los que pongo en el texto, de hecho, racionalidad, utilidad, decisiones económicas. De hecho, la movilidad social es un hecho que se va a analizar desde el hecho económico, no desde el hecho social como tal. Entonces, las palabras claves, pues creo que todos conoceremos. Dimensión de ingresos y riqueza, tiene un rol, las inversiones en capital humano, pero como inversiones. Entonces, la oración general es que el contexto económico racional, las decisiones de inversión, el individuo como tal, la heredabilidad de origen, el contexto socioeconómico expresado en el mercado moviliza al individuo. Entonces, es muy parecido si se le da cuenta al enfoque funcionalista, ¿no? Bueno, las actividades pendientes, yo me encuentro, ya tengo esto listo, eso, ay, esto está listo, eso también. Y en ese momento estoy aquí. Aquí estoy teniendo estos problemitas porque no están lineal, digamos, de exposición. En este momento me encuentro en esta parte del cronograma. Pues hay ciertas cosas que he cumplido con las responsabilidades de CONACYT. He podido compartir este avance en un congreso y me han dado retroalimentación. E incluye esto. Está interesante. Es un FODA aplicado para mí mismo, una autoevaluación. Y ahí encuentro ciertas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Suena algo empresarial, pero es interesante cómo ese ejercicio puede llevarte a encontrar ciertas debilidades de tu trabajo cuando lo vas desarrollando. Y me voy a centrar en las debilidades. Siento que la expresión del tratamiento de la certificación social eh, puede tener una figura, no ha generado una figura como tal que se sintetice, ¿no? Y la formalización del modelo de Becker y Thoms pudiera simplificarse con ecuaciones más reducidas, porque sí se empieza a desarrollar mucha ecuación y eso puede complejizar más las cosas. Y otro problema que tengo en el documento como tal es que lo tengo muy segmentado por subtemas, subsecciones, y lo hago por coherencia para mí, pero probablemente puede confundir al lector. Y ¿qué otras cosas? Ay, bueno, eso es la bibliografía. ¿Me queda tiempo? No. Muchas gracias. Termino la presentación. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a tu lectora especializada, la doctora García Amador. Gracias, gracias, Nico. Bueno, primero quiero felicitar eh, a Diego por el avance y después también a extender la felicitación a los codirectores por el seguimiento puntual que hacen al trabajo. En lo personal, no me parece descabellado esta idea de Diego de poner muchos puntos y de establecer qué es lo que está trabajando porque es una tesis doctoral. Entonces, ahorita tienes que ser lo más claro posible, poner todo. Ya después puedes ir limpiando, puedes ir acomodando, pero en este momento que estás construyendo, que estás haciendo, que estás revisando las teorías, es importante que pongas todo lo que puede ser necesario. Hasta el momento llevas un avance significativo, aún falta revisar, como pusiste ahí, sobre todo a Raúl, para ver el enfoque de oportunidades.
y empezar a concluir sobre los diferentes conceptos y tú ir formándote la idea de qué es lo que se quiere hacer. Em, para ir cerrando, ya que revisé tu documento, y para ir cerrando sobre todo esta primera parte del capítulo, porque seguramente cuando revises las metodologías y empieces a trabajar con ello, vas a volver al capítulo 1 y vas a hacerle cambios. Entonces, hay que empezar a concluir con estas partes y concluirlas de manera adecuada. Entonces, ahí mis recomendaciones es que tengas cuidado con algunas cosas, sobre todo en la presentación del documento. Por ejemplo, que empieces a poner referencias importantes en conceptos. El concepto de movilidad que usas al inicio no tiene una referencia como tal, entonces es importante pues, que ese primer concepto tenga una referencia y saber a cuál está. También es importante que cuides algunas cuestiones de redacción. Me gustaría que después regresaras, cuando ya tengas la metodología trabajado el capítulo 2, regresaras al planteamiento del problema, porque el planteamiento del problema tiene que invitarnos, tiene que decirnos qué es lo que estás haciendo y dejarnos muy claro hacia dónde vas. Y en este momento hay varias áreas de oportunidad que se podrían trabajar, pero no quiero que lo hagas ahorita, sino hasta que tengas todo el panorama de las metodologías, porque aún falta en eso. Y también en esto de ir cerrando, pues hay que cuidar cómo se usa el formato de citas. En algunas cuestiones, eso también lo agradezco, que el pasado no había tenido el acceso a la bibliografía, ya en este sí se puso la bibliografía en este avance. em, pero al tener ya la bibliografía me di cuenta pues de que hay usos de bibliografía distintas, ¿no? Por ejemplo, a veces usas Zapa, a veces usas Harvard, entonces hay que empezar a ir homologando y limpiando el documento. Está bien que esté muy largo en el texto, pero en la bibliografía hay que ser muy claros para que los demás puedan revisar. Si yo quiero ir a ver específicamente lo que dices de un autor y tener acceso a esa referencia final. Em, igual en el texto pones un nombre y luego pones otro. Hay que cuidar los años porque hay años que no coinciden. O sea, en el texto dice 2019, en la referencia dice 2020. Entonces hay que ir limpiando todo eso para poder darle cierre, para que ya vayas terminando este primer capítulo. Y también me gustaría ver los avances a largo plazo. Entiendo que lo haces por trimestre y ya tienes los objetivos muy claros para el siguiente trimestre, pero me gustaría saber pues más sobre cuándo piensas revisar las metodologías, cuál es la estrategia que tienes para la revisión de metodologías. ¿Por qué? Pues porque seguramente cuando empieces a ver metodología vas a tener que hacer un compilado, vas a tener que revisar conceptos y metodologías y después hay que hacer una matriz de trabajos con metodologías, algo así como una revisión sistémica. Entonces, pues hay que revisar de manera correcta, hay que hacer una metodología de revisión. Entonces ahí me gustaría pues saber cómo has pensado hacerlo antes de pasar a los datos, antes de pasar a todo eso, porque como decías, vas a buscar construir tu propia idea, pues, a buscar hacer tu metodología, tu concepto a partir de todo lo que estás revisando. Entonces, sí está bien que digas, bueno, para el siguiente trimestre vamos a ver ya ahora sí el de oportunidades con Raúl, pero me gustaría saber también qué hay más allá, ¿no? Para también revisar los tiempos y que todo vaya en tiempo y que empieces a cerrar algunos capítulos por el momento. Oh, sí. Falta el lector. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al lector. Miguel Álvarez. Sí, buenos días. Quiero decir una disculpa por el tráfico. Llegué apenas ahorita de corriendo, y marqué 4 días después. Como esos tiempos. Bueno, antes que nada, pues buenos días a todos, colegas del posgrado. Y como ya han de saber, soy alumno lector de trabajo del maestro Diego. Y en esta ocasión, pues puedo comentar que es un placer recomendar encarecidamente al autor de esta tesis que prosiga con su investigación sobre la desigualdad, ya que la encuentro ya en una etapa avanzada y prometedora, y por lo tanto considero de que es importante que continúe ampliando y enriqueciendo el trabajo. El estudio de la desigualdad es un tema crucial en la actualidad, y la inclusión de autores de renombre como Milanovic, Kekin, Philip Ríos
Raimundo Campos y Carlos Tello, es un gran paso hacia la construcción de una base sólida para la tesis. Sin embargo, para construir de manera significativa el campo y brindar un enfoque más holístico, se sugiere explorar la interacción entre la desigualdad, la relación de causalidad regional. El análisis de la industria regional puede aportar una valiosa perspectiva sobre cómo los factores económicos, geográficos y estructurales impactan en la distribución de la riqueza y los ingresos en una región específica. Esto podría incluir la revisión de estudios de casos que muestren cómo ciertos sectores industriales pueden exacerbar o mitigar la desigualdad, así como el papel de la inversión en infraestructura y políticas públicas en la configuración de la desigualdad regional. En resumen, esta recomendación se basa en el reconocimiento de la sólida base de conocimientos que el autor ya ha construido en su tesis. Al incluir una perspectiva más enfocada en la industria regional, así como las distintas dimensiones de la desigualdad que influyen en la movilidad social, la investigación podría proporcionar una comprensión más profunda y matizada de cómo la desigualdad se manifiesta y se puede abordar a nivel local en la búsqueda de ampliar la movilidad social. Esta ampliación del enfoque fortalecería significativamente la contribución de la tesis al campo de estudio y además proporcionaría una visión más completa de la desigualdad en el contexto regional. En última instancia, el autor está en el camino correcto para lograr una tesis de posgrado significativa y esta recomendación busca enriquecer aún más el trabajo del maestro de Muchísimas gracias. Tenemos 2 minutos. Sí. Mobility, Ideology and Theory, ¿no? Que es del 2018, Alsen Strauss, es igual por ese evento y con Suazo, y pueden complementar. Me parece muy robusto lo que estás haciendo en este primer capítulo, pero ese libro en particular, de los pocos, a menos de desconocimiento del tema, ¿no? Simplemente como un mister de los pocos libros a nivel teórico que debo tener, porque todos se van al instrumento directamente. Claro. Lo que estás haciendo me parece un padre y esto lo digo súper bien. Voy a responder unos comentarios. La otra decía, hola, muchas gracias que pudo venir y pudo leerme y darme esos comentarios. Seguí uno de tus consejos que era, a pesar de que estoy en el principio revisando conceptos, enfoques, seguir una anotación de las metodologías vigentes y con ello, pues como me comentaste, si pienso hacer digamos, una matriz de todas las metodologías que están vigentes, que se han utilizado, en cuáles se inclinan por el enfoque sociológico y cuáles se inclinan por el enfoque, digamos, economicista, y eso vendrá en el siguiente, y sí va a ser muy interesante. Voy a tener que cuidarme mucho y volver demasiado hacia atrás y luego volver hacia enfrente para consolidar bien esa parte, el marco teórico y la metodología que quiero usar, porque al final el trabajo es un trabajo empírico que trata de los perfiles de las oportunidades en México y cómo eso tiene impacto regional en los resultados de movilidad social que tienen los grupos sociales y no solo los individuos en general, ¿no? Y bueno, esos serían mis comentarios. Muchas gracias por la bibliografía que comentaron. Y muchas gracias. Yo no paso en el primer año, en el segundo. Sí, adelante. No sé si ya has revisado lo que ha hecho el Centro de Estudios Últimos y Iglesias, porque ellos tienen muchas cuestiones sobre movilidad social. Sí, ahí pude estar con ellos y enterarme de ese tema más que nada. Y sí, he estado platicando con ellos para trabajar esto con la base de datos. Incluso una base de datos interesante porque recoge información retrospectiva de nuestros padres y de nosotros. Entonces, que relacionar esas cosas y pues están levantando más encuestas. INEGI ya tiene una intención de incluir módulos de movilidad social dentro del ENI. Va a ser interesante esos aspectos. Y sí,
hay que seguir con ellos. Sí, sí. Y aparte estuviste todo el trimestre pasado en el diplomado en serio. No vueltas. Bueno, sobre el tiempo. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Y recuerda que me parece que ya están haciendo la encuesta 2023, ya están levantando justamente. Entonces, ya con las metodologías seguramente te va a tocar analizar la nueva. Hay que estar atenta. Bueno, nos vemos. Gracias por la invitación. Déjalo de tablero, ¿sí? Sí, no, pásamelo.